Buen día, estudiantes. Vamos a continuar con las funciones y fórmulas. Ahora la parte de los ejemplos. Nos ha tocado ver en algunas ocasiones algunos ejemplos ya realizados en prácticas. Entonces, el día de hoy básicamente el interés es aterrizar todo ese conocimiento que ya hemos estado trabajando. Fórmulas nos sirven para diferentes acciones. Necesitamos ver precisamente para qué es esto. Bueno, vemos ahí los ejemplos de fórmulas y funciones dentro del tema. Vamos a ver una de las gráficas. Ahí podemos ver en uno de los detalles las fórmulas correspondientes a suma, resta, multiplicación, división. El ejemplo de la suma, ahí la podemos ver, su fórmula, su valor, valor 1, valor 2 y el resultado correspondiente. Estas las hemos trabajado ya arduamente. Aquí vemos una de ellas, otra más, un ejemplo o más y el ejemplo de la división. Continuamos. Si les comento, si tienen necesidad de que se les haya pasado algún detalle, igual pueden pausar el video y continuar. Vamos a ver ahora los ejemplos de promedios. Ejemplos de promedios. Aquí vemos en este caso ejemplos de promedios. Vamos, esta es la parte del promedio. Igual la fórmula es igual al promedio desde A2 hasta F6. Esto estamos hablando de un rango. Ahora vamos con el máximo y mínimo. Tenemos una cantidad de números. Podemos seleccionar o bien determinar con la fórmula de max desde A2, que sería este punto, A2, número 4, por aquí lo vemos. Aquí lo vemos el número 4, aquí está, hasta el F6, que es el número 2. Es el máximo, entonces sería el 9, que es de todos los números que encontró, y el mínimo, pues obviamente es el 2. Aquí lo podemos ver, este es el 2, dentro de los valores máximos es el 9. Vamos a ver otra de las fórmulas. Sí, punto error. Si se da la característica de que en nuestra fórmula encontramos un error, pues tendremos que utilizar este tipo de fórmulas. La característica es que el dato nos va a arrojar un imposible. Necesitamos una condición y obviamente un mensaje para realizarlo. Aquí la podemos observar. Este es el ejemplo de la fórmula ya aplicada. Si mi valor fuera tal imposible, pues esto es lo que va a respondernos como tal. Vamos a ver una más. El sí, aquí podemos ver en específico la fórmula de sí. Su fórmula sí requiere de una condición. Si esa condición es favorable o si es verdadera, pues aprobado. En caso de no, la función suspendido o en este caso el texto suspendido. Aquí podemos ver una aplicación de este tipo de fórmulas. Vamos a ver otra más. Contará otra de las fórmulas en las que sí, de acuerdo a números o letras, si hay algún valor o no, esos son los números que va a determinar. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla, existen letras y números, solamente donde hay es en donde va a contar mi rango desde A2, es decir, desde el número 4 hasta el número 2 que tenemos acá abajo, desde el número 4 hasta el número 2. Su fórmula característica pues es igual a contará, con un paréntesis, desde A2, que es el rango que estamos trabajando, hasta el F6. Ok, continuamos con otra. Continuar sí. Ahí nada más la característica de este es que va a ser una comparación, es decir, si solamente se cumple con la función, aquí podemos ver esa condición, si es mayor o no, entonces se va a realizar una operación. Si no, pues no va a contar absolutamente nada. Es decir, aquí tenemos un ejemplo. La descripción de este sería si existen números menores que 4, solamente así se contarían. Y obviamente nada más hacer la cuenta de cuántos números menores que 5 son los que se cuentan. Podemos ver el ejemplo y podemos determinar aquí que nada más existen 4 números, desde 1, 2, 3 y 4. Los demás no contarían entonces. Aleatorio entre, pues obviamente tenemos una referencia desde 1 a 10. Aleatorio de su fórmula, los números aleatorios que nos daría como resultado es 8, 6, 5, 4, números que constantemente pueden estar cambiando.
Diferencias entre días, es decir, la fecha, una fecha u otra. Bueno, podemos tomar los días que hay entre B3 y B2. Esa es una manera. Podemos utilizar también la fórmula de resta. Obviamente tenemos que considerar esto para cuestiones de examen. Posiblemente venga una pregunta similar en la que yo tendría que saber que la fecha de referencia primera es la fecha actual porque es un número más grande numéricamente que una fecha del pasado. Entonces, si yo quiero encontrar la cantidad de días que han transcurrido, pues tomaría la fecha del día de hoy y restaría la fecha de los días anteriores. Otra fórmula que tenemos aquí sería el ahora, me determina la cantidad de días que han sucedido a partir de una fecha en específico hasta el día de hoy. Por eso es que esta fórmula, como la podemos ver aquí, dice ahora. Su fórmula es muy simple, lo ponemos entre paréntesis. Un detalle importante, todas las fórmulas se realizan utilizando como inicio el igual. Ese es un punto importante que también consideramos básico de esto. Transponer no tiene otra forma más que utilizar de forma horizontal, o vertical, según el caso. Aquí las vemos en vertical y del otro lado están en horizontal. ¿Qué necesitamos para esto? Pues esta fórmula que podemos ver aquí. Hay que identificarla como transponer. Un ejemplo más, vamos a concatenar. Concatenar pues es la unión de dos o tres textos para formar una sola palabra. Tenemos que definir qué es lo que vamos a concatenar. Su fórmula, como la vemos aquí, viene igual a concatenar los puntos que vamos a cumplir, las celdas con las que vamos a estar trabajando, y obviamente estaríamos hablando de los números como tales. Es decir, hola, ¿qué tal? Está aquí todo el mundo. Y obviamente ya si lo unimos todo, pues hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está todo el mundo? Eso va a aparecer una vez que tengamos ya realizada la fórmula. Encontrar, podemos encontrar desde un texto, un número, una cantidad de letras, de formas, su fórmula como tal. En este caso la función es encontrar la fórmula y, o sea, es decir, en dónde se va a encontrar la palabra fórmula y desde B2, es decir, el texto lo encontramos en B2 y ahí nos daría o nos determina en dónde se encuentra. Básicamente de dónde estamos identificando esto. Bueno, esos son algunos de los ejemplos de fórmulas que hemos estado ya desarrollando. Me han comentado de ejemplos acerca de cada una de estas fórmulas. Aquí lo podemos ver. En la actividad como tal, vamos a poder identificar que cada una de estas fórmulas, encontrándolo a nuestra vida diaria, pues las podemos aplicar en diferentes formas. La actividad como tal, pues vamos a copiar lo que viene en el texto de Facebook y a poner ejemplos de lo que pudiéramos realizar con estas fórmulas. Por el momento, eso sería todo. El día de mañana tendríamos examen. No se pongan a estudiar bien esta parte para que podamos salir adelante de esta tercera evaluación. Cualquier duda, comenten, por favor, háganme llegar sus dudas por los medios que ya conocemos. Hasta luego.